Muchas veces vemos a los bolitos cuando lo evangelizamos y ellos desean estar acá, pero les es imposible. Y nosotros tenemos la oportunidad, no la debemos de desaprovechar. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Antes de ir a la palabra de Dios y a la oración, quiero compartirles un testimonio que de gozo, de alegría he llorado y también le he dado gracias al Señor por lo que Dios ha hecho. No solo lo hizo por mi familia, no solamente lo hizo por la vida de mis familiares que iban a Estados Unidos, gloria a Dios, aleluya. No me avergüenzo de derramar lágrimas ante el público. Amados hermanos, yo recuerdo que jueves creo que estuvimos orando acá y yo les decía que vamos a orar por las familias. Orábamos por las migraciones, por los que estaban en migración incluso a Estados Unidos. Y un día sábado, si no me equivoco, mi hermana, la que me sigue a mí, nos criamos muy pegados, y ella iba rumbo a ese camino y llevaba como 7 u 8 días. Yo me quedé sorprendido cómo Dios la iba llevando tan rápido. Y cuando llegó a la frontera, solo en 2 lugares la pararon y le quitaron no mucho dinero en acuerdo. Y en eso, cuando llegó a la frontera, dice que había multitud de personas. Ahí es triste ver esos videos, mi amado hermano, cómo la gente sufre. Pero me dice mi hermana, acaban de abrir la malla, rompieron la malla migración de Estados Unidos para que pasen todos los que están en la frontera de México. Yo me quedé sorprendido, mis amados hermanos. Cómo es el amor de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo recuerdo que el día miércoles vine del centro donde el hermano mi jefe, y cuando yo vine un poco bien rendido. Yo no podía orar, sinceramente. Yo me acosté, yo le dije, Señor, te pongo mi familia en tus manos. Y yo recuerdo que el Señor me dio una revelación y me dijo, así como las gallinas cuidan a sus pollitos, así cuido a tu familia. Amados hermanos, esa palabra es hermosa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Me ha impactado, el Señor me ha conmovido con lo que ha hecho en esos últimos días. Ayer me decía el Espíritu Santo de Dios mientras venía en el camino, ora junto con la iglesia por los presidentes de cada país de Centroamérica. Y yo recuerdo que esa vez que estuvimos orando por ellos. Pero nuevamente, directamente, el Espíritu Santo de Dios me lo dijo en voz audible. Después que finalicemos la prédica, voy a pedirle a la iglesia que estemos orando por 2 almas también que están graves. Vamos a estar orando para que el Señor siga obrando en cada uno de ellos. Él sabe por qué lo pide y Él sabe, gloria a Dios, aleluya, lo que le está haciendo. Su nombre, iglesia. Vámonos a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 47, 51, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar predicando la palabra del Señor. Cuando lo tengan, dicen un amén. Gloria a Dios. Bajo la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, dice así en su palabra. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir e incircuncisos
de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vamos a orar. Oh glorioso Dios, Señor Jesús. Padre, me presento en estos momentos, Señor. Presento tu iglesia y la palabra, Señor, que has permitido que hoy lleve, Señor. Gracias, Señor, por lo que has dado, Señor. Padre, usa mi boca y en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Que esta palabra no sea de carne ni sangre, sino tu Santo Espíritu hablando a tu iglesia, hablando a mi vida, Señor, hablando, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Que tu Santo Espíritu sea, Padre Dios Todopoderoso, obrando en este momento, en este espacio, Señor. Padre, toda influencia que el enemigo quiera levantar, Señor, vengas tú reprendiéndolo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que ángeles guerreros acampen alrededor de este lugar, Señor. Y Dios Todopoderoso, que la palabra llegue más allá, Señor, de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 12, 31. La palabra de Dios nos habla de esa forma en este versículo. Dice: por tanto os digo, todo pecado es blasfemia. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Como tema llevo de este mensaje: los que resisten al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos y hermanas, vamos a compartir un mensaje sobre el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces, oh gloria a Dios, aleluya, vamos a ver si en qué área nosotros hemos logrado llegar a resistirnos contra la obra del Espíritu Santo de Dios, o contra la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. No solamente esto, sino que también, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, es necesario reconocer en qué área estamos muchas veces resistiendo contra nuestro propio Creador, nuestro propio, oh, gloria a Dios, aleluya, el aliento que es de nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6 y 3, dice la palabra así: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el que él es carne, más serán sus días 120 años. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, muchas veces predicamos del pecado, muchas veces exhortamos sobre el pecado, muchas veces motivamos al ser humano del pecado, pero muchas veces nos preguntamos, hay muchos cristianos que aún se preguntan: ¿cuál es el pecado de la blasfema contra el Espíritu Santo de Dios? Y muchos, oh, gloria a Dios, aleluya, entre los estudios teológicos y muchas áreas de la hermenéutica y la homilética dan explicaciones hasta cierto punto, pero podemos ver cómo la palabra de Dios nos habla. En el primer versículo que leía del libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31, nos habla sobre la blasfema del Espíritu Santo de Dios, pero también nos habla sobre el pecado. Todo pecado es perdonado, dice, pero menos la blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué nos lleva a la blasfema? ¿Qué lleva al hombre o al ser humano a caer en blasfema contra el Espíritu Santo de Dios? La mayoría de veces es el pecado. Pero ¿qué es, oh gloria a Dios, aleluya, cuáles son los pecados que en sí muchas veces lleva al hombre a una dureza, a una incredulidad, o a más allá, que muchas veces se opone a obedecer la palabra de Dios, o rendirse a los pies de Cristo, entregarse y obedecer, cumplir, así como dice la palabra de Dios, hacer la voluntad del Padre? A su nombre, iglesia. Vemos que la palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis capítulo 6,
Dice Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Sabemos que la carne es, oh gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios nos habla bien claro, que es enemigo contra el Espíritu Santo de Dios. Pero la carne también trae diferentes artimañas, argumentos, fundamentos para arrastrarnos contra el pecado. Es por eso que muchos hoy en este último siglo, en estos tiempos, se han perdido tras los deseos de la carne, de la esclavitud, de las atracciones de la carne. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que hoy en día muchas veces ha venido trayendo al hombre entre el pecado, y podemos ver en diferentes lugares del mundo cometer sin números de blasfemias. Incluso en estos últimos tiempos han levantado leyes contra la palabra de Dios que son blasfemas contra la palabra de Dios, contra Jesucristo y contra el Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis fue creado por la palabra del Padre. Que sustenta la palabra del Padre es Jesucristo. Pero para que todo lo que en la faz de la tierra, aún las hojas que salen, nacen, oh gloria a Dios, aleluya, el árbol que nace, da sus hojas y se seca, aún esto el Espíritu Santo de Dios lo ha creado. Cuando el Padre creó al hombre, cuando el Padre creó al ser humano, se preguntó en hacer el hombre. No lo hizo solamente él, no dijo voy a hacer el hombre. Se preguntó, hagamos al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Todo lo que está creado sobre la faz de la tierra, aún lo que en el reino de los cielos está establecido, es creado por la obra del poder del Espíritu Santo de Dios. Somos creación, hechos por el Espíritu Santo de Dios, a imagen perfecta del Padre. Oh gloria a Dios, aleluya. Así como en un tiempo muchos vieron a Jesucristo, asimismo Dios nos hizo a través de su Santo Espíritu. También podemos ver, mis amados hermanos, cuando Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo a este mundo, no vino simplemente y apareció, sino que también fue por obra del Espíritu Santo que María logró este embarazo. Todo es creado por el Espíritu Santo de Dios. Toda palabra que ha salido desde Génesis hasta Apocalipsis es escrita por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, anatema es aquel que viene con un evangelio diferente. ¿Por qué? Nadie puede añadirle a lo que ya el Espíritu Santo de Dios ha puesto. Y aquí la palabra de Dios nos habla, todo pecado es perdonado, menos la blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, desde un principio hasta este siglo ha venido obrando entre el ser humano. Aún el hombre no puede arrepentirse si el Espíritu Santo de Dios no los convence. Si el Espíritu Santo de Dios no los evangeliza a través de los siervos, no pueden ser convencidos. Jesucristo dio la salvación, pero la salvación no vino solamente por Jesucristo. Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario, pero ese precio no lo pagó con su fuerza. Estaba el Espíritu Santo de Dios, el que aún escudriña lo más profundo del corazón de nosotros y aún los intentos de pensamiento. Dice la palabra de Dios que aún dice que escudriña lo que Dios piensa para nosotros, a su nombre. Es el Espíritu Santo de Dios, el ser más importante, el ser más poderoso que existe en todo el poder del mundo espiritual.
el cual no lo hemos podido ver. A su nombre. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que ha estado enjuagando las lágrimas del pueblo de la iglesia de Jesucristo desde que Jesucristo partió. Aún el mismo Espíritu Santo de Dios es el que estuvo con los profetas en todo tiempo. Su nombre, iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces hoy muchas veces el ser humano se retiene en no pecar o peca deliberadamente por lo que dice Jesucristo. Dios es amor. Dios es amor, pero también dice Dios es fuego consumidor. Y sabemos que si Él es fuego consumidor, también Él va primeramente a dar su amor, va a mostrar su amor, va a manifestar su amor por encima de toda la rebeldía. Y eso es lo que vio el Padre en Génesis capítulo 6, versículo 3. Por eso es que dijo, y no contenderá, o sea que no tratará mi espíritu más con el hombre. De ahí comienzan las leyes, de ahí comienza la ley mosaica, de ahí comienzan los profetas, de ahí comienzan, oh gloria a Dios, aleluya, la necedad del hombre aún levantó reyes, de ahí comienzan los profetas, los sacerdotes y sin número de cosas. Pero en todo esto, el Espíritu Santo de Dios daba la palabra. ¿A través de qué? Dice, a través de los ángeles. La palabra que es anunciada fue dada a través de los ángeles. Pero muchas veces, como podemos ver en el versículo que estuvimos leyendo, muchas veces el hombre resistió y sigue resistiendo que contra la buena obra que el Espíritu Santo de Dios hace. Sigue resistiendo contra la palabra que fue escrita por obra del Espíritu Santo de Dios. Y el pecado mismo va llevando al hombre ¿a qué? A una blasfemia. El mismo pecado. Por eso dice la palabra de Dios, alma que pecare, esa morirá. Ahí confirma la palabra de Dios. Tampoco quiere decir que somos perfectos, pero día a día tratamos de lavarnos y purificarnos con esa preciosa sangre que fue derramada por el poder por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre, iglesia. Quiero llegar, mis amados hermanos, a ciertas características que lleva al hombre a una resistencia, pero que a través de eso también lleva a la raza humana a una blasfemia. Su nombre. Dice el libro de Romanos, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Yo creo que muchos conocen ese versículo. 6, 63. Oye bien. 63 y 64. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había entregado. Gloria a Dios, aleluya. Las palabras que Jesucristo daba, palabras por medio del Espíritu Santo de Dios. Quien nos lleva al pecado es la carne. Quien nos lleva al pecado es, oh, gloria a Dios, aleluya, los deseos de la carne manipulada por las fuerzas del enemigo, por la artimaña del enemigo. Pero esto mismo hace que el hombre no entienda la palabra de Dios. Y es ahí donde se ha endurecido el corazón del hombre, y por mucho que se le evangelice, por mucho que se le dé la palabra de Dios,
Por mucho que se les anuncie la buena nueva, más rebeldía muestra la raza humana. ¿Y qué hacía este pueblo? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. Resistían ¿contra qué? Contra la palabra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios es también resistir a lo que Dios manda hacer y no lo hace. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios puede ser también todo aquel que oye la palabra de Dios y lo ignora. Porque a través de esa palabra vamos a encontrar salvación. Y a través de cada palabra de Dios que escuchemos, vamos a ser que enjuiciados en el último día. Son testigos, son evidencia para el último día. Es como cuando uno se encuentra en un tribunal de justicia y le sacan la lista de los errores y le sacan la lista de las evidencias, de las obras buenas. Ahí gana el que, uno de los dos, el que ha hecho mal o el que ha hecho bien. Ya se sabe para dónde va el que ha hecho mal. Pero el que ha hecho bien sale libremente. ¿Por qué? Porque ha andado correctamente. O se le ha levantado una demanda injusta. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el Alfa y el Omega, que es el principio y el fin, toda esta palabra escrita por el Espíritu Santo de Dios, a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los apóstoles, a través incluso del mismo Jesucristo siendo Dios. Porque ¿qué dice aquí en esta palabra? Las palabras, oh, gloria a Dios, aleluya, que yo digo, la vamos a leer. Gloria a Dios, aleluya. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. No la está diciendo por su propia cuenta. En otro versículo dice el Señor, son dos los testigos, el Padre y el Espíritu. El Espíritu da la palabra y lo dice. Por eso toda esta palabra está sustentada. La palabra de Dios representa a Jesucristo. Pero la palabra de Dios fue creada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aún lo que está escrito, la creación de toda esta palabra, para que fuera hecho, tenía que estar el Espíritu Santo de Dios desde el Génesis hasta este siglo, creando así como la tierra, creando así como los mares, creando así como las montañas, creando así como los seres humanos y diferentes tipos de animales, el Espíritu Santo de Dios. Pero sabe, mi hermano, mi amada hermana, tristemente, muchas veces en el mundo podemos ver que se le evangeliza, se le da la palabra de Dios. Incluso se hacen programas de vigilia, campañas, eventos, y se les invita, y es más poca la manada que vienen a concentrarse, a buscar de Dios, que la mayoría de grupos en las fiestas paganas. La mayoría se enfocan en el gozo del paganismo, en los bailes, en las fiestas, en los derroches. Y cuando se le dé esta palabra, algunos se incomodan. Algunos lo oyen simplemente por oírlo. Algunos, no tengo tiempo. Otros se oponen por sistemas de religiones. Es una obra también para resistirse contra la palabra de Dios, contra el Espíritu Santo de Dios. Porque mientras el Espíritu Santo de Dios levanta a 2, a 3, a 4 y los envía, mis amados hermanos, mi amada hermana, ha hecho una gran obra.
El Espíritu Santo de Dios, dijo Jesucristo antes de irse: me voy de este mundo, pero no los dejo solos. Se lo digo a la iglesia, pero también se le habla al mundo. Me voy, pero no los dejo solos. Enviaré al Consolador, el que ha consolado nuestras lágrimas, el que ha estado en nuestras atribulaciones, el que ha estado, incluso hablaba del testimonio de los migratorios. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Y después que salen de esa situación, otros en la cárcel, otros en los hospitales, otros, oh gloria a Dios, aleluya, accidentados en una moto, la palabra llega y aún se opone. Lo que ven, si yo llevo un globotipo: Iglesia de Dios de la Profecía, esos son locos, dice. No, yo soy católico, dice. Y antes de llegar a Cristo, mis amados hermanos, antes de que Jesucristo me convenciera, que el Espíritu Santo de Dios me atrapara, el último brujo que yo logré consultar, un pastor católico, y en muchas áreas he visto eso. Y a veces es ofender mencionarles el nombre, porque no todos están en ese mundo. Muchas veces es ofenderlo, pero más ofendido sale el Espíritu Santo de Dios cuando lo rechazan, cuando lo hacen llorar, cuando lo niegan, cuando lo desprecian. Muchos están enfocados en la cruz que Jesucristo cargó. Muchos están enfocados en la sangre que derramó, en la lanza que le pusieron en su costado. Muchos están enfocados en los clavos que soportó Jesucristo físicamente, pero no saben cuánto lloró el Espíritu Santo de Dios en ese proceso, en ese tiempo. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que apartó su rostro en el momento que Jesucristo entregó su vida. ¿Saben por qué lo apartó? Porque no soportó. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios son los mismos, hacen la misma obra, el mismo poder. No es una división. División hay en la mente de Satanás. División hay en la mente del hombre carnal, terrenal, que no entiende la palabra de Dios, que resiste contra la palabra de Dios. Blasfemias contra el Espíritu Santo. Resisten contra el Espíritu Santo de Dios. Y esto ha sido una cadena. Los padres lo hicieron, los hijos lo hacen, los nietos lo hacen, los tataranietos lo hacen, porque llevan una creencia que los lleva ciegos, llevan una creencia que los ha entorpecido, llevan una creencia que los ha desviado. Dice el libro de Romanos 1:25 en adelante, que Dios aún les ha reprobado, les ha reprobado porque vamos a leer ese versículo, es en Romanos 8:1 en adelante. Vamos a hablar con la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 1:25 en adelante. Dice la palabra de Dios: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito por los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Por esto los entregué a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron del uso natural. Pero más adelante, del 21 en adelante, dice la palabra de Dios que Dios les cambió la mente porque reprobaron la palabra de Dios. No aprobaron la palabra de Dios. ¿Cayeron en qué? En una blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios llega a la vida del hombre cuando no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando es desviado el hombre, cuando deja de oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Muchos creen, mis amados hermanos, muchos creen
que porque llega un pastor, un evangelista, un misionero a predicarle, van por sus propias cuentas. No van por sus propias cuentas. Son enviados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y muchos rechazan esa palabra. Muchos ignoran esa palabra. Dice el libro de Corintios, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Casi estuve predicando bastante sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y en el cristianismo también podemos ver que dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una forma más de resistir contra el Espíritu Santo de Dios. He escuchado miles de veces esta palabra que dice: no, es que el proceso de Dios es lento. Es lento dependiendo cómo dejemos que Él obre. Es lento para aquel que se resiste contra esta palabra. Esta palabra restaura, esta palabra redarguye, esta palabra reprende, pero esta palabra también nos manda a obedecerla y a vivirla. ¿Y sabe por qué dice la palabra de Dios que el juicio vendrá por casa? Porque muchas veces también el pueblo de Cristo se ha desviado como aquellos que andan en el mundo. Los del mundo están ciegos. Aparte de ciego, esto los ha hecho a resistir más al Espíritu Santo de Dios, a la palabra de Dios. A ignorar, no le importa lo de Jesucristo. Pero en el cristiano también, mis amados hermanos, vemos esta situación. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Podemos ver cristianos que ya fueron lavados con la sangre de Cristo, fueron limpiados y purificados y aún pasados por el horno del fuego. Yo no sé cuántos entienden ese proceso del horno del fuego. A su nombre, iglesia. Pero aún tienen una debilidad. ¿Y por qué es necesario predicar sobre este tema? Porque dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y aquí nos venimos a cultivar, aquí nos venimos a fortalecer, aquí nos venimos a llenar. Pero de aquí también recibimos para ir allá donde la palabra de Dios nos manda. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y vemos diferentes debates y contradicciones muchas veces por temas de doctrinas que están fuera del Evangelio de Jesucristo, doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Es una forma más de resistir al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces, amados hermanos, se han metido algunas áreas en nuestra vida de herejías. Muchas veces se han metido muchas áreas en nuestras vidas espirituales del tema, gloria a Dios, aleluya, de la apostasía. ¿Por qué? La iglesia no está dejando renovarse. La iglesia no está viviendo lo que la palabra de Dios manda. La iglesia se está oponiendo contra la palabra de Dios. No es que eso no es así, pero la palabra de Dios me lo dice que es así. Y estuve viendo un video ahí donde salía una mujer diciendo: este no me gusta, dice, aquí rompía la parte de la Biblia, porque a ella no le agradaba. Muchas doctrinas de las prosperidades que han venido en el cristianismo
han sido parte de la apostasía. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan 15:7, si permanecéis en mi palabra, pide. Y si no he recibido, es porque aún no es el tiempo de Dios, es porque aún no le complace a Dios. Pero esto no me tiene que venir a mí a engañar una doctrina del mundo. Al obedecer esta doctrina me resisto a la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Doctrinas en el vestuario, personas que resisten a obedecer. Doctrinas en la alimentación, personas que resisten a obedecer la palabra de Dios. Personas que fueron lavados, santificados con la sangre de Cristo y llevan años siendo cristianos y aún siguen con la música mundana, aún siguen con la película, aún siguen con los actos del mundo, con las obras del mundo. Dice la palabra de Dios en Jeremías que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Porque somos carta leída para ellos y somos dedo para ellos. A su nombre. Es necesario que nos demos cuenta dónde estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios lo dejó Jesucristo, desde Mateo hasta Juan, y de Juan, de Hechos para allá, los apóstoles y los demás, oh, gloria a Dios, aleluya, a un Apocalipsis. Pero toda esa escritura fue diseñada por el Espíritu Santo de Dios. Fue entregada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo me niego de una de las palabras, estoy resistiendo contra el Espíritu Santo de Dios y automáticamente me estoy uniendo al pecado. Estoy a favor del pecado, estoy a favor del mundo. Jesucristo vino a morir por el mundo, gloria a Dios, aleluya, para que el mundo sea salvo. Pero nosotros ya hemos entrado en el mundo de la luz. ¿Para qué? Para que alumbremos más allá. Pero cuando nos resistimos al Espíritu Santo de Dios en no cumplir los frutos del Espíritu Santo de Dios, que es paz, amor, benevolencia, misericordia y todos los 7 frutos que menciona, nos estamos resistiendo. Y resistir es no tener amor hacia su prójimo. Resistir es blasfemar contra su prójimo, levantarle calumnias. Y amados hermanos, siempre lo he dicho y lo dije en la iglesia de Dios de la profecía de Puerto Cabeza, porque, amados hermanos, algo impactante desde que yo llegué a Honduras, vi tremendo ahí en Comayagua, cómo la iglesia de Dios de la profecía, amados hermanos, permanece un amor. A mí me ha gustado eso. Y en uno de los, gloria a Dios, aleluya, yo creo que son, ¿cómo que le dicen? Oración, cosecha, misiones. Algo que me gustó, mis amados hermanos, cuando decía de misiones. Se ve una iglesia cuando tiene amor, envía. Se ve una iglesia cuando tiene amor, permanecen juntos. Pero hay momentos, mis amados hermanos, hay ministerios. Y yo sé que dentro del ministerio también ha pasado eso, porque es necesario que el rastrillo pase. Es necesario que sea zarandeada la iglesia. Es necesario que se mire quién es trigo y quién es cizaña. Es necesario ver dónde están los que verdaderamente están en el fundamento que es Cristo. Pero mis amados hermanos, es triste ver diferentes ministerios que por consecuencia de esto dejan morir las almas. Predicaba un predicador muy usado por el Señor: la iglesia se materializa. Es resistir al Espíritu Santo de Dios, porque es caer en un pecado que se llama codicia. Y ese
pecado de codicia lleva a cegar a qué? A millonarios. Lleva a cegar a qué? A pastores. Pastores que se han hecho millonarios por levantar un ministerio a nombre del Evangelio de Jesucristo, a nombre de la palabra de Dios. Y hoy están atrayendo cantidades de almas, pero está pasando como las religiones, mandándolos al infierno, porque no hay un fundamento en la doctrina, no hay un fundamento en la palabra, no hay un fundamento en la verdad que es el Espíritu Santo de Dios. No los hace ser libres la palabra que anuncia, la palabra que predican. ¿Por qué? Porque aún no han conocido la verdad. Resisten al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pecados que están ocultos y en lugares donde no se pueden predicar. Tenga cuidado, hermano, por predicar ese tipo de mensajes. Tenga cuidado. Lugares donde incluso le dan el diseño del mensaje. Pero cuando nosotros comenzamos a predicar de la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio de Jesucristo, comenzamos a ver el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Comenzamos a ver el mover y la manifestación que obraba Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Lázaro no se levantó porque Jesucristo le dijo: levántate y anda. Lázaro se levantó por el poder del Espíritu Santo de Dios. Su nombre. Todas las obras creadas fue por el Espíritu Santo, es por el Espíritu Santo de Dios. Aún sigue consolando a un pueblo rebelde, aún sigue consolando a un pueblo desviado, aún sigue consolando a un homosexuales que no se han entregado a Cristo, aún sigue consolando a narcotraficantes que con millonadas no se quieren entregar. Así estaba este pueblo, los sumos sacerdotes, los israelitas, resistiendo contra las obras de Jesucristo. Y nosotros leemos la Biblia, podemos ver cuántas veces se oponían por los milagros, cuántas veces buscaban una trampa para hacerlos caer. Así se han resistido en este tiempo contra la palabra de Dios, contra el Espíritu Santo de Dios, millones de personas. Matrimonio, no, mejor me voy a divorciar en vez de irse de rodillas. Resisten. Están resistiendo, están contra el Espíritu Santo de Dios. Ministerios entregados, liderazgos, pastores, que el Espíritu Santo de Dios los ha consolado, que el Espíritu Santo de Dios los ha acariciado. Han tirado su ministerio y se han ido. ¿A dónde? Allá están encuevados en sus casas. Yo no sé si de dinero o de lavaplato. Pero esto no les va a beneficiar, porque dice la palabra de Dios que fuera de mí, dijo Jesucristo, nada sois. El mundo tiene que entender que por mucho que haga, por mucho que busque, por mucha tecnología que invente, por muchos aviones que vuelan para las nubes, para el aire, para las estrellas, para el sol, para la luna, ojalá se fueran todos para el sol a ver qué tal les va. Se van a escapar. No. El poder del Espíritu Santo de Dios está sobre todo. Él lo creó. Resiste. Por eso dijo Jesucristo en uno de sus versículos: podrán blasfemar contra el Padre, contra el menos contra el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo estoy blasfemando contra ese poder que yo no lo veo? ¿Cómo estoy blasfemando contra ese espíritu? ¿Cómo estoy blasfemando contra ese que escribió desde Génesis hasta Apocalipsis? Deshonrando a mis padres, estafándole a mis prójimos, entrando a negocios ilícitos. Hay personas que dicen: amados hermanos, estoy bendecido, y cuando llega a ver su negocio, realmente está bendecido, está florecido todo, pero dentro de su negocio venden cocaína, dentro de su negocio venden cigarros, dentro de su negocio venden alcohol. Yo recuerdo, mi amado hermano, mi amada hermana, que
estaba en mi trabajo y de momento llego en la mañana y veo 5 cartones de cigarros. Soy cristiano y la doctrina que Jesucristo me lo ha dado así. Porque dice la palabra de Dios, el padre que ama a su hijo lo corrige. Y eso he vivido yo. Y si contara mi testimonio de dónde Dios me ha rescatado, ustedes no creerían. Pero lo vamos a dar más adelante para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo veo eso, no le digo a mi jefe, o te dejo de trabajar o quitas eso de ellos. Si lo vas a tener ahí adentro, ese es tu negocio. Mis amados hermanos, yo he escuchado decir miles de veces que es un negocio bendecido. Dios lo ha dejado en su misericordia que avance, pero también le ha dado la palabra de Dios a muchos, así como a él. Porque es bendecido, pero hay cosas ilícitas. Porque cuando un ser humano comienza a prestar dinero con interés, está fuera de la palabra, está contra la palabra. Comienza a vender cigarro, alcohol y muchas cosas dentro de su negocio. Está resistiendo contra la palabra de Dios. Cristianos que aún hasta este siglo no dejan las palabras ociosas. Eso lo va a llevar al infierno. Porque dice, alma que pecare, esa morirá. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y a mí la palabra de Dios, el Rey de Reyes, me puso a predicar. Y recuerdo en una ocasión, mis amados hermanos, yo le dije al Señor antes de venir acá, Señor, hasta aquí llegué. Yo ya no puedo más. Pueden ir a leer Hebreos 6:12 en adelante. Me dio una palabra de exhortación, hasta donde decía, el que se desvía y se va, pone en vergüenza el Evangelio de Jesucristo. Y yo 2 veces lo leí. Yo me sentí exhortado, estaba dentro de la iglesia y comencé a leer ese versículo. Así, y yo me quedé pensando. Aún había llamado a un pastor de la iglesia de la profesión, porque a veces le dije, mire, ese vos tiro la toalla. Ese varón tardó más de 1 hora dándome la palabra. Al final esta palabra me golpeó donde me dijo, mire hermano, su decisión es su decisión. Si se va a ir, váyase. Cuando usted venga, nosotros lo recibimos. Pero si usted se va donde se fue, donde salió, cuando venga ya no va a ser igual. Dese el tiempo, me dice. Y comencé el tiempo. Y me fui a la noche al culto, me dio ese versículo. Yo lloré. Yo no quiero ir al mundo, le decía el Señor. Me dio ese versículo. Me restauró físicamente porque estaba bastante deteriorado, espiritualmente también, mis amados hermanos. Cuántas cosas uno no pasa, pero en esto está el Espíritu Santo de Dios consolándonos. En esto está el Espíritu Santo de Dios limpiando nuestras lágrimas, dándonos fuerza, dándonos fortaleza. No es justo que nos resistamos a un simple deseo que nos puede llevar al mundo, a una perdición. Un carácter hace resistir a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Se opone. No es que yo así soy, así yo nací. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura es. Y lo que Jesucristo va a encontrar es una iglesia limpia, con vestidura blanca, lavada con la sangre de Cristo. Ahí si hay mancha se queda. La salvación no es jugareta. La salvación no es chicle, caramelo, como muchos la pretenden tomar. La salvación lleva un precio, 2000 años y pico. El Espíritu Santo de Dios sigue tratando con el pueblo, y más robusto, más duro, más rebelde se pone el hombre, pero seguirá tratando, seguirá levantando misioneros, evangelistas, pastores, diáconos, presbíteros y todo para que la palabra de Dios llegue, porque el último día que se estén carbonizando en el infierno no va a ser porque Cristo no los quiso salvar, va a ser porque fueron duros, rebeldes,
porque obedecemos. Y el montón allá está, vaya a ver, lo están viendo, los niños están con Free Fire, aquí no sé si juegan eso, o con muñecos, hasta sus hijos lo han vendido al diablo. Y sigue tratando el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que esta familia diga, mi casa y yo serviré a Jehová, su nombre. Sí, hay cosas que hacemos que nos lleva al pecado. La iglesia, así como el mundo ya sabemos que está en su mundo. Y a ellos tenemos que ir. Pero la iglesia tiene que salir de ahí. Desde el 2014 hasta el 2021, la iglesia había caído en un materialismo. Yo no sé cuánto escuchaban esos grandes eventos de las grandes prosperidades, esos grandes eventos, mi amado hermano, mi amada hermana, si el oír la palabra de Dios es lo que nos aumenta la fe. Y yo no estoy en contra de esos grandes eventos porque es una alternativa para traer las almas, pero materializaron el evangelio, la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabe cuánto ha llorado el Espíritu Santo de Dios por aquellos que se desviaron, por aquellos que se descarriaron, por aquellos que estaban de rodillas y aún hasta se quitaron la vida? Hay muchos, yo no sé si han escuchado la noticia, yo he visto muchas noticias de pastores, mis amados hermanos. ¿Sabe cuánto llora el Espíritu Santo de Dios? Si Él los rescató, Él los convenció, Él los fue a rescatar del lodo, del pozo, de la oscuridad, de las tinieblas. Hubo una guerra para que cada alma viniera a Cristo, una guerra de ángeles peleando a favor de cada uno de nosotros. Hoy estamos como hijos de reyes, gracias al Espíritu Santo de Dios. Y hoy el hombre resiste, ¿qué? A la palabra, como aquellos sacerdotes que resistían, se levantaban una calumnia, levantaban una trampa. Eran bien chismosos los sacerdotes de antes, porque esa es una artimaña de los chismosos y de los envidiosos. Cuando levantan una calumnia, una pregunta tramposa, la artimaña de la carne, el chisme, de lo que dice en Gálatas, oh gloria a Dios, aleluya, Gálatas 5, 19, 21. Lo podemos leer ahí, amados hermanos. Ya sabemos que es el fruto de la carne. Lo podemos leer ahí en casa o aquí, lo pueden leer. Podemos ver, mis amados hermanos, son frutos de la carne. Y si esos frutos de la carne están obrando en nuestra vida, hay una influencia del enemigo. Si esos frutos de la carne están trabajando y hay fuerza, es porque está vivísima la carne, está rojita. No se ha quemado en el ayuno, no se ha quemado en la oración, no está pagando precio, se está descuidando, se está desviando. Entonces comienza a entrar el pecado. Dice Satanás, aquí hay ventanas por todos lados, no elija, aquí hay ventanas por todos, fuga por todos lados, aquí yo voy a entrar. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de escuchar la palabra y se negó a obedecerla. Resistió contra el Espíritu Santo de Dios. Hay resistencia como cristianos. Nos oponemos contra la palabra de Dios muchas veces. Muchas veces nos pasa, como decía el pastor, damos vuelta, y eso es de la palabra de Dios, como el pueblo de Israel en el desierto, porque queremos. Porque yo les decía a un inicio, mis amados hermanos, no es que el proceso de Dios a veces es tardado, para los obedientes no, para los humildes no, porque su palabra lo dice, el que se humillara, Dios lo exalta, pero el que no se humilla, lo humilla hasta el polvo de la tierra, dice su palabra. ¿Y qué es humillarnos hasta el polvo de la tierra? Ahí llegamos a ser patria de los gusanos, desayuno, almuerzo y cena por unos 3 días. Cuando nos resistimos
al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios fue creada por el Espíritu Santo de Dios, y aún Jesucristo predicó, anunció, exhortó y le dio su latigazo también a aquellos rebeldes sacerdotes por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Jehová corrige a sus hijos, y el que los corrige es el poder del Espíritu Santo de Dios. El pueblo tiene que entender. Dice el libro de Juan capítulo 4 versículo 24. Así dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Necesitamos entrar en ese círculo. Necesitamos llenarnos de ese poder, porque es la promesa que Él nos dio. Para que no caigamos en tropiezos de la carne, para que no caigamos en tropiezos, gloria a Dios, aleluya, de las mentiras de Satanás. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero en Génesis digo: no contenderá más mi espíritu con ¿qué? Con el hombre, porque ciertamente es carne. Ahora la promesa vino: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero es para aquellos que no resisten, es para aquellos que se humillan, es para aquellos que lo buscan, que en espíritu y en verdad. Póngase de pie, mi amada iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por cada uno. Gloria a Dios, aleluya. Si alguno se siente mal, levante su mano. La fe es el que vale en nuestra vida. La fe en Dios. Oh maravilloso Dios. Oh Rey de gloria, Rey de honra, Padre. Tuya es la honra, tuya es la gloria, Señor. Oh Jesús, gracias. Padre, en estos momentos estamos aquí, Señor. Presento tu iglesia, tu pueblo, Señor. Padre, en estos momentos, Señor, obra en cada vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, quizás también hay una debilidad en cada uno de nosotros, Padre, que nos hace resistir contra tu Santo Espíritu, mi Dios. Si hay una oposición, si hay un engaño, Padre, si hay una influencia de las tinieblas, Señor, venga tu Señor exhortándonos, Señor, guiándonos, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos serte fiel, obediente, sincero delante de ti, Señor. Pero necesitamos más fuerza de ti. Necesitamos más fortaleza de ti, Señor, para vencer a nuestro enemigo, la carne, para vencer, Señor Dios Todopoderoso, para Dios Todopoderoso, apartarnos del pecado del mundo, para apartarnos, Padre Dios Todopoderoso, y reprender a los pecados de Satanás y sus demonios. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a seguir, Señor, como siervos tuyos, Padre. En estos momentos vengo clamando por la iglesia de Dios de la profecía y acá de la alegría, Señor. Sigue obrando, Señor, en favor de los proyectos, Padre, así como espiritual, financiero, Padre. Sigue obrando en favor de la familia, sigue obrando en favor de los matrimonios, sigue obrando en favor de los jóvenes. Levanta esa sociedad de jóvenes, levanta esa sociedad de damas, de caballeros, Señor. Levanta guerreros, levanta atalayas, Señor, para tu honra, para tu gloria, para esta obra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret yo lo pido, y sé que lo recibiremos por el poder de tu Santo Espíritu. Sé que tú envías nuevos remanentes, Padre Dios Todopoderoso, para reforzar, Señor, al ejército que tú tienes acá. Oh Jesús de Nazaret, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando en nuestra vida espiritual, sigue obrando en nuestro ministerio, sigue obrando, Señor, en la vida de tu siervo. Oh glorioso Dios, Padre, en la vida de tu siervo, el pastor, Padre, su matrimonio, su ministerio, su finanza, su vida espiritual.
espiritual, Señor. Sigue obrando con poder y gloria. Sigue obrando con poder y unción y fuego. Oh maravilloso Dios Padre, bendice a cada familia aquí presente, mis hermanos, mis hermanas, Señor. Bendícelos, Padre, cada día más, Padre. Toda influencia del enemigo, Padre, toda trampa del enemigo. Oh Jesús de Nazaret, ahí todo espíritu negativo que se quiera levantar contra su vida, contra su matrimonio, contra sus hijos, Padre Dios Todopoderoso, venga tú reprendiéndolo en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Te seguimos clamando, Señor. Te seguimos clamando, Espíritu Santo. Oh Jesús, respalda ahí todos los ministerios, Señor, de la Iglesia de Dios de la Profecía, aquí en esta nación. Oh glorioso Dios Padre, respalda ahí, Señor Dios Todopoderoso, a tu siervo, Espíritu Santo. Vengo levantando un clamor, Señor, en la vida de aquel varón, Señor, que está hospitalizado, Señor, allá en Honduras. Padre, obra en favor de su vida, Padre. Obra en favor de la vida de mi hermano misionero, Padre. Ahí, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, Padre, que tú pongas tu mano poderosa sobre ese parálisis, Señor, y seas obrando por el poder de tu Santo Espíritu. Te pido, Padre, por la vida de Mateo, Fermín, Rafael, Marcos, Señor. Sigue obrando, Señor, en su salud. Sigue obrando en la vida de Edwin López, Padre. En la vida de mi abuelita, Señor. Te presento a mi familia, la familia Ocampo, Kelly González. Sigue obrando en su vida, Padre, por el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios. Sea conforme a tu voluntad, sea conforme a tu voluntad, Señor. Te pido por mi hermano Joseph, Padre. Ahí, Señor, fortalécelo, renuévalo, Señor. Levante este joven, Padre. Oh glorioso Dios, glorioso Padre. Oh Espíritu Santo, ahí tócalo, Espíritu Santo. Llénale de tu fuego, de tu presencia, de tu unción maravillosa. Levante este caballero, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, para llevar las buenas nuevas, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, rompe esa maldición, Padre, esa maldición de desprecio, de rechazo que ha venido batallando contra su vida, Padre. Oh maravilloso Dios, por tu sangre, hazlo ser libre, hazlo ser libre, hazlo ser libre. Con tu gracia poderosa, fluye esa gracia de lo alto, derrame esa gracia, Señor, y hazlo ser, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Oh Espíritu Santo, ahí con tu fruto maravilloso, sigue obrando en su vida. Dale fuerza, dale fortaleza. Oh Espíritu Santo, gracias por lo que haces. Gracias por lo que haces, oh glorioso Dios. Vamos a levantar un clamor, alabado sea el nombre de Jesús, especialmente por los presidentes de Centroamérica, por los gabinetes, por las instituciones gubernamentales. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Yo no sé qué tú tienes, Señor, para ellos. Yo no sé qué viene para ellos, Señor. Oh Espíritu Santo, en estos momentos clamamos por esas naciones, Padre. Clamamos por estas naciones de Centroamérica. Yo te ruego, Señor, por Panamá, Señor. Sigue obrando ahí con poder, Señor. Padre, y obra con poder y fuego. Yo no sé qué hay, Espíritu Santo, pero ahí sigue obrando en las instituciones gubernamentales. Ahí por esos presidentes, Señor. Ahí por esas instituciones, Padre. Por los gabinetes, Espíritu Santo. Ahí por las migraciones, Espíritu Santo. Cada día más se va levantando con más fuerza, Padre, los controles contra tu iglesia, contra tu pueblo, Señor. Oh Espíritu Santo, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. Espíritu Santo de Dios, en cada uno de ellos, Padre, dice tu palabra que tú eres el que, Padre, pone un corazón de carne y lo hace sensible, toda dureza, Padre. Ahí, Padre Dios Todopoderoso, en el gobierno de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, Padre, de Guatemala, Espíritu Santo, que el enemigo quiera poner, Señor, venga tú reprendiéndolo, Padre, que tu luz llegue, Señor, a esos rincones, Padre, a esos lugares donde quieren levantar leyes contra las naciones, contra tu palabra, Señor, contra el
Dios, vengas tú tocándolo, vengas tú obrando, Señor, así como obraste con aquellos padres, Dios Todopoderoso, reyes, que trató tu siervo Daniel. Oh Espíritu Santo, toma el control de cada uno de ellos. Padre, ellos obedecen leyes internacionales, pero tu ley es más grande, tu palabra es más grande, tu palabra es más poderosa. No hay nada imposible para ti, Señor Dios Todopoderoso. Ahí mi Cristo sigue obrando, Señor, en esas áreas migratorias, Señor, esas restricciones contra tu iglesia, contra los misioneros, Padre, que ellos puedan, Padre, entender, Señor, Padre, darles sabiduría, darles entendimiento, darles espíritu de temor, Señor. Oh glorioso Dios, glorioso Padre, que no solamente sea materializado, Padre, en su mundo, en su sistema, sino que también entiendan que tu palabra tiene que llegar a los confines de la tierra, que tu palabra, Padre, oh Dios Todopoderoso, no ha podido nadie retenerlo, no ha podido nadie refrenarlo. Padre, toda esa influencia de religiones, Señor, toma el control, toma esa balanza, Padre, ahí toda desviación en esa balanza, Padre, toma el control, Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios. Esos brujos que están operando contra las instituciones, contra los gobiernos, Padre, venga tú tomando el control, Padre. No me atrevo a reprenderlos, Señor, porque ahí, Padre, es una área que le pertenece a tu Santo Espíritu, es una área que le pertenece al comando de ejército de tu Santo Espíritu, al ejército de la iglesia. Dice tu palabra, Señor, glorioso Dios, que si mi pueblo se humillare en mi nombre, oh gloria a Dios, aleluya, así como el pueblo de Nínive, Señor, verán la gloria de ti, Señor. Pero muchas veces, Padre, hay muchas áreas golpeadas, pero sé que tu Santo Espíritu va a obrar en este continente. Sé que va a obrar, Señor, en esas áreas, Espíritu Santo de Dios. Puedo sentir una interrupción, Espíritu Santo. Puedo sentir una perturbación, una limitación. Puedo sentir un bloqueo contra la oración. Oh glorioso Dios, glorioso Padre, desata ahí esos ángeles guerreros, desata esos ángeles de refuerzo a obrar, Señor, en favor de esa área, en favor de esa área que tú quieres llevar. Oh Espíritu Santo de Dios, hay poder en tu santo nombre, hay poder en tu santo nombre. Sé que tú lo harás, Señor. Sé que tú llegarás a avivar ese fuego de tu iglesia, de tu pueblo, para que se humille por esta nación. Porque sé que año 2024, Señor, vienen tiempos más difíciles. Oh glorioso Dios, glorioso Padre, sigue obrando en la vida de los pastores, Señor, en favor de las iglesias, de los liderazgos de iglesia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, Señor Jesús. Todo dardo del enemigo, trampa del enemigo, todo lazo del enemigo que quiera levantarse en contra de nuestras vidas, Señor, toda trampa del enemigo, espíritu negativo, se han cancelado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor.